Que el Señor les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno de aquellos que están conectados, que Dios prospere sus vidas conforme a lo que necesitan, pero sobre todo pidan a Dios ser prosperados espiritualmente, porque es lo mejor que hay y es lo que queda después que nos vayamos a la presencia de Dios. Acá tenemos al apóstol Pablo, ¿sí?, hablando en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, y está hablando de las cosas que en realidad son importantes. Las cosas que son importantes para que nosotros trabajemos en la iglesia. Podríamos decir los trabajos más importantes. Vamos a leer en Corintios capítulo 14, versículo 1, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice amén. Seguid el amor, dice, y procurad los dones espirituales. Ahora, fíjense bien, estamos en un tiempo que no se habla sobre los dones espirituales. En las iglesias, generalmente, lo que más vamos a encontrar es que se va a hacer un festival, que va a venir un predicador, que los va a avivar, ¿sí? Y realmente no aprenden la sana doctrina, no aprenden la palabra de Dios. Y acá el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Corintios, inspirado en el Espíritu Santo, en el capítulo 14, versículo 1, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Cosas que en la iglesia no se habla. ¿Por qué no se habla de esto? Porque ya, por ejemplo, cuando yo comencé la iglesia, se hablaba de los dones espirituales, se enseñaba sobre los dones espirituales, se recibían los dones espirituales, pero yo hoy día no escucho que alguien diga, yo recibí este don espiritual. ¿Sí? Ahora, en lo que son los dones, es muy raro que hablen de ello. ¿Por qué? Porque las personas tienen que ver a alguien que tiene dones espirituales para poder decir, bueno, a mí me gustaría tener también los dones espirituales. Yo cuando comencé en una iglesia esplendorosa espiritualmente, ¿sí? No quiero que vayan a confundirse. No por toda aquella cosa que pueda haber dentro de un templo, pantallas y todas esas cosas. Estoy hablando en una iglesia esplendorosa, porque una iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces se veía la manifestación, ¿sí?, de los dones espirituales. Y las personas sabían cómo trabajaba un don espiritual, o sea, podían verlo cómo trabajaban. Y la gente sentía deseos de tener dones espirituales. Ahora, una de las cosas que el apóstol está aconsejando acá, ya al comenzar, dice, seguid el amor. Porque el amor es algo que
que debe tener el creyente, que el amor es lo que une a todo. Une al matrimonio, une a los padres con los hijos, une a las hijas con los yernos. Así es como trabaja el amor. Une a los nietos con los abuelos, une a los pastores con los hermanos. Ese es el amor y es necesario el amor. Pero no amor fingido. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Ustedes sigan el amor. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios. Dios es amor. Pero que diga Dios es amor, no estoy diciendo, bueno, Dios es amor, puedo hacer lo que se me dé la gana, lo que quiera, total, Dios es amor, pero no. Dios también es fuego consumidor. Es amor mientras estás haciendo las cosas bien. Pero a la hora de desobedecer, te va a disciplinar y posiblemente te queme la disciplina. Porque Dios sabrá cómo lo va a hacer. Entonces, recuerda que el versículo es Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea que no te quedes pensando allí, qué bueno, Dios es amor, yo puedo hacer lo que quiera. Puedo pecar cuanto quiera, total Él no me va a castigar. Y muchos dicen, bueno, el infierno no existe. ¿Sí? Hay algunos que dicen, bueno, mira, te soy sincero, yo respeto lo que ustedes hacen, respeto de la iglesia, así dice mucha gente, pero el infierno está lleno de toda esa gente respetuosa, de todos aquellos que dicen, yo respeto como quien dice, su religión, pero yo sigo con la mía. Yo respeto que ustedes viven para Cristo, pero yo sigo con la iglesia antigua que puedo hacer lo que quiera y nadie me dice nada. Entonces, por eso a muchos les dice, yo respeto lo que ustedes hacen, pero me gusta más donde estoy, porque puedo pecar tranquilamente y nadie me va a reprochar nada. Acá dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Los dones espirituales no son para que las personas lo tengan como trofeos o como medallas en su traje, ¿sí? En su jacket, ¿sí? No son trofeos. Los dones son para edificación de la iglesia. Y hay muchos dones espirituales, pero quiero decirle que dones espirituales solo son 9, no más. ¿Sí? Hay otros dones, que son dones de servicios, pero no dones espirituales son 9. Entonces le dice el apóstol Pablo, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Está diciendo, procurad, pedirle a Dios los dones espirituales. Quiero que sepan que aquella persona que sienta orar por un don en especial, quiero que sepa que no es de su entendimiento el pedirlo, sino que Dios lo pone en su corazón para que lo sienta en su corazón, para que lo anhele en su corazón y procure ese don orándole a Dios. Así es como trabaja Dios con los dones espirituales. Dice, pero sobre todo que profeticéis. Acá existe un tremendo problema. La gente no sabe, en realidad,
lo que significa la palabra profeticéis. Dice, procurad los mejores dones, pero sobre todo que prediquéis. Sobre todo que prediquéis la palabra. Ahora, ¿cómo es esto? Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, cuando nosotros hablamos sobre la venida de Cristo, estamos profetizando. ¿Sí? Pero no es algo que sale de nuestro corazón, sino que estamos hablando de las profecías que hay en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, dice, procuren seguir del amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que prediquéis la palabra. Porque el que habla en lenguas, dice, no habla a los hombres, sino a Dios. Hoy día este tema que yo estoy tomando, posiblemente muchos ni lo van a entender. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Estamos hablando de lenguas espirituales que no conoce, pero Dios le da esa lengua ¿para qué? Para hablarle a Dios en una lengua desconocida que Dios le da, que Dios conoce, pero los hombres no conocen. ¿Sí? Ahora, dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Sí? Dice, nadie le entiende al que habla en lenguas. Ahora, hay personas que interpretan las lenguas. ¿Sí? Y, ¿qué dice? Dice, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación. ¿Sí? O sea que cuando estás predicando la palabra de Dios, ¿sí? Cuando estás profetizando o predicando la palabra de Dios, dice que habla a los hombres ¿para qué? Para que los hombres sean edificados en la palabra de Dios. ¿Sí? Para exhortar a las personas, dice, para corregirlas y también para consolación. O sea que al predicar la palabra podemos producir muchas cosas en las personas. Una de ellas es edificación, edificar a las personas. ¿De qué forma? Edificarlas instruyéndolas en la palabra de Dios. Entonces, la persona, al recibir palabra de Dios, se va edificando espiritualmente, si va tomando la palabra de Dios como la debe tomar. Está siendo exhortada la persona a dejar lo que está haciendo malo y empezar a hacer lo bueno, ¿sí? Y también aquellos que están quebrantados, aquellos que no tienen consuelo en sus vidas, también esta palabra les trae consuelo. O sea que, ¿qué está diciendo? Que no hay nada mejor que predicar la palabra de Dios. Porque los dones pueden funcionar una noche, 2 noches, y la gente va a ver muchas cosas maravillosas. Yo he trabajado así y seguiré trabajando. Pero es un tiempo. Ahora, la palabra de Dios te edifica. La palabra de Dios te hace crecer espiritualmente.
te hace crecer en conocimiento de Dios. ¿Sí? Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Porque es una lengua que Dios le da para hablar con Dios. Pero el que profetiza, el que predica, dice, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros, dice la palabra, hablaseis en lenguas, pero más, dice, que profetizaseis. Dice, me gustaría que todos hablaran en lengua, pero más me gustaría que profetizaran, que predicaran la palabra de Dios. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Sí, mayor es el que predica la palabra de Dios que el que está ahí hablando en lenguas. Porque el que predica edifica a la iglesia y el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En el caso, yo tengo muchas cosas para hablar, pero podría estar mucho hablando de mí. Y yo no quiero hablar de mí. Pero, por ejemplo, acá dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Una persona recibía en lenguas, traducía la lengua delante de la iglesia y me decía la palabra de Dios que Dios tenía para mí. Y las cosas que me dijo solamente yo las sabía. Todo lo que me dijo, solamente yo lo sabía. Entonces, dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué les va a aprovechar? Dice el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Qué aprovechará si no os hablare con revelación? O sea, cuando nosotros predicamos, dice, también estamos predicando la revelación de Dios que nosotros recibimos. Acá dice, ¿qué aprovechará si no os hablare con revelación? ¿Sí? Si yo hablo y predico en la lengua que todos conocemos, Dios me va a revelar a mí y yo voy a transmitir la revelación de Dios. Dice, o con revelación o con ciencia. ¿Qué significa ciencia? La palabra de ciencia es una palabra que viene a la persona en un momento. Yo puedo darle ejemplo de esas cosas, de esos dones. La palabra de ciencia significa conocer, ¿sí? Se dice palabra de ciencia o de conocimiento sobrenatural. Yo he tenido y tengo muchas experiencias de palabra de ciencia y conocimiento sobrenatural, ¿sí? Entonces uno, si va a hablar, si va a predicar, tiene que predicar con la revelación que Dios le dio a uno. Si uno va a dar una palabra, que sea palabra de ciencia, palabra que viene de Dios. No decirle, por ejemplo, hay muchos que dicen ahora que son profetas. No hay más profetas, no hay más apóstoles. ¿Sí? Y hay algunos que dicen, yo tengo palabra para la iglesia. Y toda la gente se pone, dice, ay, ¿qué palabra será? Y no tienen ni siquiera revelación esas personas, ni palabra de ciencia que viene de Dios, sino que son mentirosos.
dice, o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dice? Porque va a hablar al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. ¿Sí? Y el que habla será como extranjero para mí. Está diciendo, bueno, si yo no hablo el mismo idioma que las personas que me están escuchando, voy a ser, supongamos que la gente habla español y yo les predico en francés. Entonces, yo voy a entender lo que estoy diciendo, pero los que me están escuchando no van a entender porque ellos hablan español y yo francés. Entonces, dice, hay que hablar conforme a la palabra y al idioma que las personas que escuchan para que puedan ser edificadas. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Está diciendo, bueno, si quieres tener dones espirituales, procura tenerlos, no para tenerlos como medallas de un general en tu traje, sino en tu vestimenta, sino para que puedas procurar abundar en edificación de la iglesia. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos que predicar con claridad a las personas. Hoy en día las personas no saben lo que es hablar en lenguas. Hoy las personas no saben lo que es ver la manifestación del poder del Espíritu Santo. Saben que cada iglesia necesita que se produzca la manifestación del poder de Dios. ¿Y cómo se produce eso? A través del Espíritu Santo. Quiere decir que si en una iglesia no se producen cambios en las personas, si en una iglesia no se producen milagros en la iglesia, quiere decir que el Espíritu Santo no está trabajando. Quiere decir que es una iglesia vacía. Quiere decir que es una iglesia que no sabe absolutamente de lo que es la presencia del Espíritu Santo. Muchas personas pueden tener en su corazón buenos propósitos, pueden tener buenas ideas, pueden ser muy buenos para hacer festivales, para hacer grandes ceremonias, y no tener nada del Espíritu Santo. Cuando decimos festivales, quiero que sepan que festivales es fiesta a los Baales. ¿Quiénes son los Baales? Son los dioses que tiene la humanidad, que adoran,
que le ofrendan y le sirven. Una fiesta a los Baales, festivales. Quiero que sepan eso y que tengan mucho cuidado, porque no vaya a ser que en vez de hacer cosas para Dios, estén haciendo cosas para adorar al enemigo, por falta de sabiduría. ¿Sí? Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y procuren los mejores dones, sobre todo procurar el don para predicar a las personas. Prepárese como maestro, prepárese para servir al Señor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.